Vaya en su Biblia, por favor, al libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Vamos a darle lectura y después levantamos una oración, reconociendo que estamos en manos del Espíritu Santo de nuestro Señor y Dios, para que esta palabra sea viva y eficaz. Dice la Escritura, Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre maravilloso, te damos gracias por esta oportunidad que nuevamente nos das de llenarnos de tu palabra, de conocerte por medio de ella. Estos estudios de Cristología no tienen como primer propósito el hacernos eruditos, el hacernos sabios o el llenar nuestra mente de conocimiento, sino que esto baje al corazón, nos transforme y seamos a la imagen de Cristo. Que jamás olvidemos eso, es nuestra oración, Señor. Que tú utilices esta palabra, que es el único medio que tú mismo revelas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios para transformar las vidas. No es echando fuera demonios, no es orando con mucha fe, no es por ningún otro medio que no sea la proclamación de tu palabra. Creemos firmemente eso y queremos conocerte por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Estamos estudiando el segundo bloque de nuestro estudio de Cristología. Se centra en los estados de Jesucristo. Esto solamente vamos a recapitular rápidamente. Ya vimos lo que es un estado y lo que es la condición. El estado da como consecuencia la condición. Vimos que si mi estado civil es casado, como condición soy un hombre unido a mi mujer. El estado de humillación tuvo en Cristo la condición de hombre. Más en específico estamos viendo en el estado de humillación, vamos a ver el día de hoy, nacimiento, infancia, bautismo y tentación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, es 100% Dios. Por tanto, el solo hecho de mirar abajo en la tierra, dice el libro de Salmos, que con el hecho de que el Señor mire hacia abajo en la tierra, ya es una condición humillante. Cuánto y más es el habitar en un cuerpo humano y padecer las mismas limitaciones que nosotros padecemos. Por eso es que a esta condición se le llama la condición este estado se le llama el estado de humillación de Jesucristo. La concepción del Verbo en el vientre de María, lo vimos la semana pasada, fue una obra milagrosa, no fue algo sobrenatural, al menos no le vamos a llamar así. Espero que haya quedado claro, porque nosotros no hablamos de lo sobrenatural, sino de lo milagroso que es nuestro Dios. Nuestro Dios milagroso, con su poder infinito, cubrió a María y fue así que quedó embarazada. ¿Por qué fue necesario que naciera de una virgen? Para demostrar que siempre y en definitiva la salvación proviene solamente del Señor. Después de estar 40 semanas o 9 meses que lleva un embarazo promedio en las mujeres, llegó la fecha de su alumbramiento. Lucas es el único de los 4 evangelistas canónicos que nos da detalles de cómo nació Jesús. Desde que nació hasta su muerte y resurrección, Jesucristo cumplió una a una las profecías emitidas en torno a su persona en el Antiguo Testamento. El emperador romano Augusto ordenó un censo en el imperio.
Todo el mundo conocido tenía que enlistarse, empadronarse en su lugar de nacimiento. Este censo está bien documentado por la historia universal. Tú no te empadronabas. Nosotros aquí se hacen los censos y te dicen, va a haber un censo, de hecho aquí pasan hasta tu casa. En esa época no era así. En esa época dijeron, ¿de dónde naciste? Yo nací en Belén, tienes que ir a Belén. No importa dónde vivas, tienes que ir a empadronarte al lugar donde tú naciste. José, dice la Biblia, que era de la casa de David, de la familia de Judá, de la casa de David. Él nació en Belén. Aunque vivía en Nazaret, en la región de Galilea, él tuvo que viajar cientos de kilómetros al suroeste para empadronarse. ¿Por qué le digo todo esto? José, como padre adoptivo, como dice Lucas, era originario de Belén. Salió de Nazaret a Belén para ser registrado. De esta forma, un emperador pagano fue en las manos de Dios como un peón de ajedrez. Vaya a Miqueas 5:2 para que me entienda. ¿No se oye? Miqueas 5, versículo 2. ¿Por qué le digo que el emperador Augusto fue un peón en las manos de Dios? Porque estaba profetizado cientos de años antes de que Cristo naciera, que el Salvador nacería en la ciudad de Belén. Al igual, los rollos del Mar Muerto, después cuando hablemos de bibliología, vamos a ver lo que son los rollos del Mar Muerto, respaldan esto. Porque hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que la Biblia se escribió a conveniencia. Vieron que Jesús nació en Belén y ya escribieron un libro donde decía, está profetizado que nacerá en Belén. No es tan fácil, las cosas no son tan sencillas como la pintan los ateos o los agnósticos. Los rollos del Mar Muerto nos confirman firmemente que esta profecía estaba escrita cientos de años antes de que Jesucristo naciera. Quiero que me vea y ponga mucha atención antes de continuar. Una secta llamada mormones dicen que, no recuerdo si es en la Perla de Gran Precio, en el libro del Mormón, que Jesucristo nació en Jerusalén. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén. Mucho cuidado, porque ellos dicen que él nació en Jerusalén. O sea, ahí directamente está atentando uno de sus libros sagrados contra la Biblia. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los libros sagrados o a la Biblia? A la Biblia siempre. Miqueas 5:2. Le decía todo esto para que lo encontrara, porque veía que unos estaban batallando con Miqueas. Para arriba, para abajo, adelante, atrás. Le estaban gritando, Miqueas, sal, Miqueas. 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién habla aquí? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que Él iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Un emperador pagano, sin saber ni siquiera. De hecho, el domingo hablábamos de eso, de la providencia de Dios, de cómo parece que las cosas no tienen ni pies ni cabeza, no sabes por qué pasan, pero Dios no ha perdido el control absolutamente de nada. Dice R.C. Sproul, me encanta su frase, que si un átomo anduviera suelto en el universo, Dios no es soberano. Todo Él lo tiene bajo control. O un emperador pagano llamado Augusto César dice, vamos a hacer un censo. Eso hizo que José saliera con su esposa María a la ciudad de Belén, él para cumplir la profecía. Las probabilidades, una vez creo que lo vimos aquí, no recuerdo, y si no también cuando veamos bibliología lo vamos a ver, para que Jesucristo cumpliera todas y cada una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son iguales, ya le había dicho, que llenar el Estadio Azteca con puras monedas de a peso y solamente una moneda de 50 centavos y revolverlo bien. Usted cierra los ojos y en la primera oportunidad va y saca la moneda, y si le atina a la de 50 centavos, esas son las probabilidades que tenía Jesucristo de cumplir las profecías. ¿Por qué cumplió las profecías? Porque el Señor está por encima del tiempo. Él
vio en el futuro, Él dijo, así se va a pasar, lo mandó a los profetas a escribir. Por eso para Dios no hay ningún problema, y es la gran diferencia con los demás escritos que supuestamente son sagrados, que no tienen profecía, y las pocas que llegan a tener no se cumplen. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el futuro. Nuestro Dios sí conoce el futuro y tiene el control del futuro. Es obvio que José y su familia no eran los únicos forasteros en la pequeña Belén. Belén era una ciudad, un pueblo muy pequeño, por lo cual encontrar lugar disponible en la posada o el mesón fue imposible para ellos. Por esa razón María dio a luz en la habitación interior del establo, comúnmente tallada en roca. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Habla de un pesebre la escritura. Sí es un pesebre, pero no crea que es como lo ponen muchas veces en los nacimientos. Hay católicos que ponen como un corral y ahí lo ponen en medio de las vacas. No eran así en ese entonces. Por lo regular los hogares los pegaban a rocas grandes, y en una roca grande, por eso dicen funda tu casa sobre la roca, en esa roca grande, en una de las orillas cercaban, ahora sí, para que tuvieran ahí su corral, y pegado a la roca hacían un hoyo, hacían una especie como de media cueva para poder ahí guardar el alimento a los animales domésticos más pequeños y darles de comer en ese lugar, sobre todo en el invierno cuando hacía frío. Nosotros también lo hacemos, cuando hace frío buscas atajarte del frío en un lugar que esté acurrucado. Fue en ese lugar donde María dio a luz. Es así que el creador y sustentador del universo entero nace en un humilde pesebre y fue envuelto en pañales que eran unas simples fajas de tela común y corriente, como cualquier otro bebé pobre de este mundo. Aquí toma mucho sentido la frase de Pablo en 2 de Corintios 8:9. Vamos rápidamente. Pastor, entonces por eso pedimos posada. No pedimos posada. Somos cristianos, no pedimos posada. Pero son 9 posadas, una por cada mes de la Virgencita. No, eso sí no. No, el día de mañana o en el transcurso de la semana no vamos a interrumpir ninguna de las series ya para hablar de las fechas que se dan. En este caso, hace un año sí hablamos acerca de celebrar Navidad. No celebramos Navidad, agradecemos la encarnación. En estos días yo le mando nuevamente la información en los grupos de redes sociales por si quiere refrescar su memoria, compartir con alguna persona, con alguien que tenga alguna duda. Oye, ¿tú celebras o no celebras? ¿Qué haces o qué? Ahí se lo damos. No vamos a perder o no nos vamos a detener ahorita a explicar todo eso. 2 de Corintios 8:9, dice la Escritura, toma mucho sentido, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. El creador del universo, aquel que sustenta el universo entero con su palabra, se humilló, tomó la humilde y pobre condición como cualquier otro bebé, como cualquier bebé de más humilde y pobre condición en el mundo, y nació en un pesebre y lo envolvieron en simples trapos de tela. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Este texto ya lo hemos escudriñado. No habla de dinero, habla de nuestra salvación, de cómo Él se humilló delante de Dios para que nosotros ahora podamos estar delante de Dios adorando. Gracias, Cristo. ¿Fue virginal el parto de Jesús? La clase pasada hablamos de la concepción virginal. María quedó embarazada milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Ningún varón tomó parte en el embarazo de María. Pero surge una pregunta que ha dado pie a atrocidades doctrinales, y es: ¿fue también virginal el parto? Porque hay y muchos que dicen, una secta sobre todo que dice, hay dos de hecho muy fuertes, pero el catolicismo romano dice María siempre virgen, que ella aún después de tener a Jesús fue siempre virgen. El dogma católico romano afirma que María
en palabras más específicas, María quedó físicamente virgen después de parir a Jesús. Su himen quedó intacto al dar a luz, tal como estaba al quedar embarazada. A eso es a lo que nos referimos. El himen es la barrera que marca la virginidad en una mujer. Entonces, ¿el himen de María quedó intacto cuando quedó embarazada? Sí. Cuando ella dio a luz, ¿quedó intacto? El dogma católico romano dice que sí, que ella quedó siempre, María siempre virgen. Dicen que después del parto su virginidad total quedó intacta. En el catecismo de Astete, dice que es como un rayo de luz que pasa a través de un cristal, que no lo rompe y no lo mancha, que así fue el nacimiento de Jesús, que no rompió ni manchó de pecado a María. En la época de la Reforma, algunos grupos anabaptistas afirmaban que Jesús salió naturalmente por un costado, lo que decías de la Virgen. Yo no puedo ver qué tan natural sea eso, porque aun cuando le hacen cesárea a las mujeres, no le abren por un costado y lo sacan por un costado, es muy pegado al vientre. Entonces no sé por qué dicen naturalmente por un costado. Son estos los menonitas. El domingo les hablaba en la enseñanza del discipulado y les decía que no podemos sacar a nuestros hijos del mundo y meterlos en una burbuja. Hay grupos como los menonitas que sí lo hacen, que ellos se encierran en sus propias comunidades y de ahí no salen y solamente ahí están todo el tiempo. Eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que somos la luz del mundo y que una lámpara no se puede esconder debajo de un cajón. No podemos ir y meternos ahí. Los menonitas, entre otras cosas, eso es praxis, pero en doctrina fallan. Son de los que afirman, menos Simons decía que María dio a luz por un costado. ¿Esto será cierto? No, la Biblia es lo que nos importa, lo que dice. La Escritura no menciona nada milagroso en el parto de María. Todo lo contrario, da a entender que fue algo completamente normal. Lucas 2, 22 y 23. Acuérdese que son enseñanzas. Si algo no se entiende, si algo no estoy explicando bien, vaya, levante su mano, pregunte, no hay ningún inconveniente. Lucas 2, 22 y 23. No crea que me enojo, ni lo vamos a mandar golpear, ni le vamos a negar la entrada la próxima semana, nada parecido. Al igual en el grupo de redes sociales me da gusto ver que hay gente ya sea que me escriban aparte o que escriban en el mismo grupo, que tengan dudas. Eso quiere decir que lo están analizando. No, decía un tío abuelo, nadie nace enseñado. Y bueno, ya vaya, es un dicho, nadie nace sabiendo, preguntando se aprende. Lucas 2, 22 y 23. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quién? De José y de María, de Jesús, sobre todo Jesús y María, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén a Jesús, para presentarle al Señor en el templo, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón, si trae su Biblia, subraya ahí, que abriere matriz, será llamado separado, apartado para Dios. La Biblia no dice nada de un nacimiento sobrenatural, milagroso. La Biblia habla que fue algo completamente normal. No olvidemos que el autor de este evangelio es el médico amado. Lucas era médico de profesión. Si alguien sabía lo que la frase abrir matriz significaba, era él. Y aún así, no solamente no omitió esa frase, él escribió el evangelio y pudo haber dicho, no voy a poner esta frase porque daría a entender que María ya no es virgen. No, sino que hasta lo escribió a propósito, inspirado por el Espíritu Santo. Como obvia interpretación de este pasaje, se concluye que María dio a luz a Jesús de manera totalmente normal, sin ninguna intervención milagrosa. ¿Tuvo dolores de parto? Muy probablemente sí. Y como mujer primeriza, yo creo que hasta tuvo miedo de lo que iba a pasar. ¿Cuántas aquí, cuando tuvieron a su primer hijo, dónde está mi esposa? Cuando tuvimos a nuestra hija mayor, híjole, yo también tenía miedo y yo no estaba embarazado. Parece que estoy embarazado, pero no estoy embarazado.
Yo también tenía miedo. Las mamás primerizas, ¿qué tal da de miedo el primero? Dios, duele más, pues parece que sí, porque abre matriz, porque es el que abre el canal, es el que ensancha y abre las caderas. ¿Tuvo María otros hijos después de Jesús? La clase pasada lo aclaramos mediante varias citas en el libro de Mateo. Sin embargo, muchos afirman que si nosotros vemos bien estos pasajes, también podría traducirse como primos o parientes de Jesús. Dicen que los hebreos, casi a cualquier pariente cercano, lo traducían como hermano, porque no había suficientes palabras en el hebreo antiguo. Pero esto es en el Antiguo Testamento, su vocabulario es limitado, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Vaya a Lucas 8:20. Solamente es para reafirmar lo que vimos la semana pasada. Lucas 8:20. El Nuevo Testamento se escribió en griego. El hebreo antiguo, si no mal recuerdo, tiene alrededor de 6,000 vocablos. El griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego koine se llama, ese estilo de griego, tiene 20,000 vocablos. Muchísimos más que el griego antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez los hebreos no tenían una palabra para primo, no tenían una palabra para sobrino. Toda la palabra era la misma que se escribía para hermano. Entonces a tu primo, a tu sobrino, a todos le decían hermano, hermano, hermano. Ok, vamos a creer eso, que tienen razón. Pero en el griego no. En el griego hay palabras para primo, para sobrino, para hermano, para pariente, para cuñado, para todo lo que tú quieras. Hay palabras en griego. Lucas 8:20. Lucas escribe su evangelio en griego. Dice: se le avisó a Jesús diciendo, tu madre y ¿quiénes? Tus hermanos. La palabra griega que utiliza aquí Lucas es adelphoi y significa literalmente un hermano. No es un primo, no es un sobrino, no son los hijos adoptivos. Hay quienes dicen, eran los hijos mayores de José. José ya había sido casado antes y ya había tenido hijos y sus hijos mayores eran hermanos de José. No, también hay palabra para hermanastro. No, es sus hermanos. ¿Por qué? Porque María, después de tener a Jesús, tuvo otros hijos. ¿Qué nos dicen los evangelios de la infancia de Jesús? Aparte de la presentación de Jesús en el templo, todo lo que tenemos de los evangelios es la adoración de los pastores y los magos. Lucas 2:8 al 18 no vaya, y Mateo 2:1 al 11 nos dice que cuando Jesús nació estaban unos pastores afuera cuidando el rebaño, unos ángeles se les aparecieron y les dijeron, ha nacido el Salvador del mundo, y los pastores fueron, lo buscaron y lo adoraron. También en Mateo 2 del 1 al 11 vemos que unos magos, no eran 3, no eran Melchor, no eran Gaspar, no era Baltasar, no dice eso la Biblia. Muchos dicen que son 3 porque llevaban oro, mirra e incienso, 3 regalos para Jesús, pero cada uno pudo haber llevado los 3 regalos y pudieron haber sido 2, 3, 4, 5 en el número de sabios, de magos, de astrólogos. No eran reyes como dice la tradición. Ellos vieron la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, llegaron a donde nació Jesús. Se hacen cálculos y se cree que llegaron cuando Jesús ya tenía 1 año y fracción de edad. No llegaron a donde estaba el pesebre y se hincaron y pusieron, no, llegaron y encontraron a un niño de 1 año y fracción de edad y le dejaron el oro, la mirra y el incienso. Y aquí, como un dato, no se puede comprobar, pero es un dato que sí muy probablemente haya sucedido. El oro, la mirra y el incienso son 3 productos que en ese entonces, aún ahorita, los de esa calidad muy caros. Jesús, ¿se acuerda que vimos? Fue 100% hombre. Él no tuvo el conocimiento de la ley por ósmosis. No vio y dijo de repente, ya sé todo de repente. Él tuvo que haber estudiado en las mejores escuelas, en las mejores copias que estuvo a su alcance, que eran caras de la Torá. ¿Cómo las pagaron si su papá era carpintero? Pues tenía oro, incienso y mirra, con los cuales muy probablemente se pagó sus estudios. ¿Por qué Dios calla acerca de la infancia de Jesús? ¿Por qué no sabemos nada más acerca de la infancia
de Jesús. Es tentadora la idea de fantasear acerca de casi 30 años que Jesús pasó en la carpintería de José. ¿Cuántas anécdotas no habrá al respecto? Hay varios evangelios apócrifos que nos hablan de la infancia de Jesús, donde nos hablan de que Él hacía objetos de barro, soplaba en ellos y les daba vida, resucitaba personas casi por placer, era un erudito de la ley, hacía berrinches y ya enojado mataba a las personas con su pensamiento. Eso viene en los evangelios apócrifos. ¿Por qué los evangelios canónicos no nos hablan nada prácticamente de la infancia de Jesús? Si Dios calla algo, es por algún motivo, y en este caso no es la excepción. En primer lugar, los evangelios no son una biografía de la vida de Jesús, son precisamente evangelios, son las buenas noticias de salvación de pecados a los hombres. Por lo tanto, era el ministerio público de Jesús lo que en realidad les importaba plasmar, sobre todo el énfasis en su pasión, muerte y resurrección. Lo que tenemos aquí en los evangelios no es como las biografías que tú encuentras de los, por ejemplo, Alejandro Magno, que nació en tal lado, estudió y todo. No son biografías, estos son evangelios, buenas noticias. Lo que les interesaba a los evangelistas era contar la salvación que hay en Cristo Jesús. Por eso es que solamente los últimos 3 años y medio de vida de sus 33 y medio son narrados con mayor énfasis. La edad de 30 años era la edad oficial para madurez y para poder ser un rabino. Por lo tanto, a Jesús, si hubiera empezado antes su ministerio, le hubieran reprochado públicamente, le hubieran dicho: tú no tienes la edad, ¿por qué empezó hasta los 30? ¿Por qué no nos habla de Jesús hasta los 30? Porque los 30 era la edad oficial de madurez y para poder ser un rabino. Si él a los 20 años se para a ministrar, los demás se hubieran parado y le hubieran dicho: tú ni siquiera respetas la ley, tú ni siquiera tienes la edad para hablarnos, vete de aquí. Por eso es que él espera 30 años. Algo es seguro: Jesús estaba cumpliendo totalmente la voluntad del Padre. Tanto lo hizo en el taller de carpintería como lo hizo después en el sepulcro de Lázaro o en el Sermón del Monte. Y también nos muestra la importancia, el hecho de que no haya nada de los evangelios de la infancia de Jesús, de que es necesaria una preparación prolongada y exhaustiva en oración y estudio para comenzar el ministerio. Mucha gente, sobre todo en la actualidad, se dan los ministerios express que te dicen: toma 1 año de discipulado de liderazgo y ya te vamos a poner del líder de célula y del líder de no sé qué, y ya casi 2 meses, 3 meses si quieren que seas pastor. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que no sea un neófito el que sea un líder. Aún el mismo Señor Jesucristo se pasó 30 años de su vida o poco menos preparándose. Poco antes de iniciar su ministerio público, Jesús vino a Juan en Galilea, en el Jordán, para ser bautizado. Vaya a Mateo 3:13. Mateo 3:13. El bautismo de Jesús aparece explícitamente en los 3 evangelios sinópticos e implícitamente en el evangelio de Juan. Mateo 3:13 nos habla de él, dice, desde el 13 al 17, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que lo bautizara. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué se bautizó Jesús?
¿Qué justicia? Cuando le dice a Juan, es necesario para que se cumpla toda justicia. ¿Qué justicia cumplió con el rito del bautizo? De entre tantas respuestas que se han planteado para estas preguntas, la más convincente es que Jesús quería identificarse plenamente con el remanente que quedaba de Israel, es decir, los pocos judíos que quedaban, que aún amaban al Señor y que aún escuchaban la voz de Dios por medio de las exhortaciones de Juan el Bautista. Es cierto que el bautizo de Juan era para arrepentimiento. Jesús era libre de pecado, no tenía nada de qué arrepentirse. Por eso es que en ese sentido se dice que Jesús recibió el bautismo de manos de Juan, pero no recibió el bautismo de Juan. No sé si me expliqué bien. Jesús fue bautizado por Juan, pero no recibió el bautizo de Juan. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Porque Jesús tenía algo de qué arrepentirse? No, él era 100% sin pecado, pero él fue bautizado por Juan, no en el bautizo de Juan. La diferencia entre el bautizo de Juan y el que instituyó el Señor Jesucristo está en Mateo 3:11. Vamos ahí en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Habla Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, como dice, en Espíritu Santo y fuego, hablando acerca del nuevo nacimiento y de los padecimientos que pasamos los cristianos para ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No se puede pasar por alto la participación de la Trinidad en el bautismo de Jesús. El Padre hace escuchar su voz desde el cielo proclamando su complacencia en su Hijo ya encarnado. El Espíritu Santo viene sobre él para ungirle públicamente. El mensaje que proclama el Padre es el eco de sus palabras en Salmos 2:7. Vamos al Salmo 2:7 y después brincamos a Isaías 42:1. Salmo 2:7 e Isaías 42:1. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es mi hijo amado. Y dice Isaías 42:1. Yo lo leo, no lo busque. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, en él tengo complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a todas las naciones. Y por último, la tentación. Vaya a Mateo 4 del 1 al 11. Todo esto nos habla de la etapa o del estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, su infancia, aunque tenemos pocos datos de los evangelios canónicos, que son los únicos que aceptamos como ciertos, su bautizo, como él, sin necesidad de ser bautizado, pues no tenía nada que arrepentirse, se humilla, toma la condición de los demás y dice, ok, yo bajo al agua, y su tentación. Mateo 4 del 1 al 11. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el lugar más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo entonces: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y vinieron ángeles y le servían. La tentación de Jesús en el desierto por parte de Satanás solamente la encontramos en Mateo y Lucas, y una pequeña mención en Marcos. Juan hace omisión de ella por completo. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dejó seducir también por Satanás? La tentación del Hijo de Dios también nos habla del cumplimiento de toda justicia. Hebreos 4:15. Es parte de su humillación, como Dios, el diablo queriendo tentar al Señor y Dios, a nuestro Señor y Dios. Pero la Biblia dice que el Señor no puede ser tentado o caer en tentación. ¿Por qué Él se dejó tentar? ¿Por qué Él, siendo Hijo de Dios, se dejó seducir por Satanás? Para cumplir toda justicia. Hebreos 4:15 dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo. El hecho de que Jesús vaya y de todo pero sin pecado, a nuestra semejanza pero sin pecado, fue para cumplir por completo la justicia de Dios, fue para poder tomar nuestro lugar también y comprende nuestras debilidades. Él nos dio ejemplo de cómo es preciso rechazar las tentaciones con la única arma adecuada, la palabra de Dios. De hecho, Cristo, que es el postrer Adán, a diferencia del primer Adán, recibe el triple ataque de Satanás, pero él sale exitoso. Vaya a Génesis 3:6. Aquí es, bueno, Génesis 3:6. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Amén. Ok. El primer Adán, porque de hecho el representante oficial, aunque la tentación vino directamente sobre Eva, ¿a quién le pide cuentas el Señor? A Adán. Entonces, por eso es que se dice que Adán fue quien cayó, aunque no nos vamos a meter en eso ya después, ya lo hemos visto de hecho. No le vamos a echar la culpa, pero bueno, Señor, la mujer que tú hiciste. No es cierto, amadas hermanas. Satanás incentivó 3 áreas en Adán, y Adán cayó, el ser humano, el primer Adán cayó. Esas mismas 3 áreas fueron incentivadas en Cristo, tentadas, promovidas, pero Él no cayó. ¿Cuáles fueron esas 3 áreas? Su carne. Cuando dice que es buen fruto para comer, ¿qué estaba incentivando? Su carne. Cuando le dice a Cristo: di que las piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba incentivando en Jesucristo? Su carne. Satanás incentivó la carne de Adán y cayó. Satanás incentivó la carne de Jesucristo porque fue 100% hombre, pero él no cayó. La segunda área fue el deseo de sus ojos. Dice, vio que era agradable. ¿Sí dice eso en Génesis 3:6? Así es, vio que era agradable. Y cuando lleva a Jesús al pináculo del templo, le muestra todo y le dice: todo esto te daré.
¿Qué estaba incentivando ahora con su vista? ¿Ves ese fruto que está ahí? Cómetelo. Oh, sí se ve bien bueno. El hombre, en Adán cayó, en Cristo no cayó. Y por último, su ostentación vanidosa. O sea, picó su vanidad. Dice en Génesis 3:6 que vio que era para alcanzar ¿qué? Si me lo como, ¿cuánto no voy a saber? Voy a ser como Dios. ¿Qué estaba incentivando? Su vanidad. El ser es un árbol que dice codiciable para la sabiduría. Ahí lo apunta, por eso puse Génesis 3:6. ¿Y qué le dice a Cristo? Si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué estaba haciendo en Jesucristo? Su vanidad. Estás en el pináculo del templo, en la parte más alta, y dices, soy o no soy Dios. Yo me puedo tirar y puedo flotar, puedo volar, sus ángeles me sostendrán. ¿Sí o no hizo eso también? En el ser humano, en las 3 áreas cayó. En Jesucristo, en ningún área cayó. Estos 3 deseos carnales son los que menciona Juan en Primera de Juan 2:16. Vaya, Primera de Juan 2:16. Y es la manera en que somos tentados. Cuando no está siendo tentada nuestra carne, que quieres y anhelas algo, son tentados tus ojos o en tu vista, o es incentivada tu vanidad. Entonces, si tú tienes cuidado con esas 3 áreas, va a ser más difícil. Descansa en Cristo en esas 3 áreas, en el mismo Cristo que venció esas 3 áreas, para que no caigas continuamente en pecados. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿los qué dice? De la carne. Después dice, ¿los deseos de qué? De los ojos. El segundo y por último dice, ¿y qué? La vanagloria, la vanidad, lo que no vale, lo que es nada, dice, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Aunque Jesús fue tentado como nosotros, Él no fue movido en su interior, ni fascinado como lo fueron Adán y Eva. Jesús era limpio, sin mancha, en comparación con nosotros los demás seres humanos. El corazón de Jesús es como un vaso de agua limpia, y el corazón de nosotros sería como un vaso lleno de agua sucia con lodo en el fondo. Por lo mismo, a él la tentación se puede decir que lo agitaba. Si tú agitas un vaso de agua limpia, totalmente cristalina, ¿cómo queda? Limpia. Ahora, tú tienes un vaso de agua con mucho lodo en el fondo, que es nuestro corazón, y lo agitas, ¿cómo queda? Todo turbio. Esa es ¿por qué hago esta comparación? Porque él fue tentado, también fue agitado por fuera, pero por dentro no pasó absolutamente nada. En cambio, nuestro sucio corazón lo agitas tantito, que ni siquiera tiene que ser tanto, nada más le haces así y ya con eso se enturbia inmediatamente nuestro corazón. ¿Qué pretendía Satanás al tentar a Jesús a hacer cosas tan espectaculares en su ministerio? ¿No sería como le dijeron sus medios hermanos en Juan 7, no vayas? ¿Por qué no haces algo? ¿Ha leído el libro de Juan? Cuando sus hermanos les dicen a Jesús, le dicen, ¿cómo se dice? Cuando es paradójico, cuando lo quieren así, ay, se me fue la palabra, pero vaya, que le dicen, a ver si sí es cierto, ¿por qué no haces algo espectacular? A ver, ve, párate y órale, que la gente crea en ti. ¿Cómo se dice? Sarcásticamente, le estaban diciendo sarcásticamente a Jesús, si tú eres, muy bueno, ¿por qué muy salsa? ¿Por qué no vas a hacer algo así? ¿Por qué entonces Jesús le dice no a sus hermanos? Y cuando Satanás lo tienta a hacer cosas espectaculares, ¿se imaginan que de repente se escuchara el rumor de que hay un hombre que convierte el pan, las piedras en pan? O que de repente dijeran, ¿viste a ese hombre que bajó volando? ¡Wow! No es posible, ¿te imaginas? ¿Por qué Jesús no aceptó la tentación de Satanás, como sus hermanos le decían, para mostrarse como el Mesías prometido? Hacer ese tipo de maravillas
lo hubieran hecho irrefutable en su caminar. Eso puede parecer a primera vista, pero Jesús discernía bien las diabólicas intenciones de Satanás. Era claramente un intento de inducirlo a realizar su obra por su propia iniciativa. En otras palabras, Satanás quería decirle a Jesús: no dependas del Padre, hazlo por ti mismo. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio de Juan? Nada hago por mí mismo. O sea, por eso es que Jesús dijo: no, si yo lo hago, yo sé que toda la gente va a creer, pero yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo vengo a hacer lo que Dios me dice. Mateo 4:4 y Hebreos 10:9. Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Hebreos 10:9, sobre todo esta cita, vaya rápidamente. Hablando de Jesucristo, dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué dice? ¿Cuál voluntad? La del Padre. No sé si tenga dudas hasta aquí, si no, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a terminar ya. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, nació en este mundo como el más simple y pobre de los seres humanos. Llevó una infancia dentro de los límites de lo normal para su época. Fue bautizado como si necesitara arrepentirse de algún pecado, y fue puesto en tentación por el mismo ser que él expulsó de delante de su trono. Por eso es que a esta etapa se le conoce como estado de humillación. El gran yo soy, el creador del universo, aquel que recibía gloria, honra y alabanza por la eternidad y hasta la eternidad, siempre en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, vino a este mundo. Ya voltear a vernos al mundo es suficiente humillación para Dios. Tomó forma humana, pero no bajó y nació en un palacio rodeado de lujos y rodeado de grandes cosas. No lo atendieron los mejores médicos de la época. Ni siquiera hubo un anuncio ostentoso en toda la región: ha nacido el rey de los judíos. Él nació en un pesebre y lo envolvieron en los pañales comunes y corrientes de la época. Al igual, llevó una infancia dentro de los límites de lo normal. No fue una infancia ostentosa en el palacio de algún gran rey. Fue bautizado y fue tentado, pero sin pecado. Por eso es que a esta etapa se le llama estado de humillación. Todo esto, dice el libro de Filipenses 2, del 1 al 7, fue por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos estar delante de Dios. Él tomó nuestro lugar. Eso es el Evangelio. De eso hablaba el pastor Miguel Núñez en el video que vimos al principio. Es la palabra, es el Evangelio el que transforma los corazones, el que nos hace volvernos humildes, el que nos hace humillarnos. Si el Dios creador del universo no estimó como cosa que aferrarse, sino que bajó y sufrió esta humillación para que nosotros pudiéramos estar con Él. Aquel motivo por el cual fue crucificado, que fue el pecado, no puede ser más nuestro amigo. No podemos convivir con el pecado y con Jesucristo al mismo tiempo. Es imposible. Muchas veces caemos en los pecados de la carne porque no hemos entendido cómo descansar en Cristo. No hemos buscado a Cristo verdaderamente. Cierre sus ojos y en ese mismo Jesucristo que venció los 3 deseos de su carne, de sus ojos y de su vanagloria, es el mismo Cristo que vive en su corazón y en mi corazón. Y en el momento que llegue la tentación en cualquiera de las 3 áreas, usted y yo podemos orar al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, así como lo hiciste una vez, hazlo nuevamente a través de mi vida.
Él no te va a llevar a pecar, Él no te va a llevar a caer, Él no te va a llevar a transgredir como no lo hizo la primera vez, no lo va a hacer nunca más, nunca lo va a hacer y nunca lo haría. Cuando tú descansas en Cristo y le dices, Señor, hazlo a través de mi vida, el Señor te va a llevar ahí verdaderamente a llevar una vida cristiana victoriosa. La vida cristiana victoriosa no es una vida llena de lujos y comodidades, es una vida en la que los pecados de la carne son dejados atrás cada vez más, hasta parecerte más y más a Jesucristo moralmente. Es el Jesucristo que amamos. Por eso es importante conocerlo, porque cuando tú conoces este tipo de cosas, tú puedes entonces ahora sí amar al Dios que conoces, descansar en el Dios que conoces, vivir en el Dios que conoces. Por eso estas enseñanzas, más que informarnos, tienen el propósito de transformarnos a la imagen de Cristo. Te damos gracias, Dios, por lo que has enseñado a nuestras vidas el día de hoy. Te rogamos, poderoso Rey, que esta enseñanza baje a nuestro corazón y nos lleve a vivir verdaderamente como hijos tuyos, que verdaderamente reflejemos a Cristo, que cuando lleguen las tentaciones de la carne, de los ojos o de la vanagloria, el Cristo que venció eso sea el Cristo que nos lleve en gloria a vencerlo también.